Por otro lado, y en Buenos Aires estará nuestro amigo y columnista Claudio Daniel Boada, a quien consultamos con cuestiones que tienen que ver con protección de los derechos de todos nosotros, en tanto consumidores. Buenas tardes, Claudio. Sony Martínez, Carmen Reule, y hoy se suma a la mesa Mario Casalla, y te saludamos desde San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Un gusto poder charlar contigo. Primero, antes de entrar al tema específico de consumidores, me gustaría preguntarte una reflexión tuya al respecto de los 400.000 consumidores que estaban ayer en la avenida 9 de Julio. Sí, muy interesante, porque realmente todos los trabajadores somos consumidores y los consumidores somos trabajadores y todos los ciudadanos somos consumidores y trabajadores, así que bueno, hay una interrelación muy profunda. No son dos cuestiones aisladas, sino que van de la mano, ¿no? Porque, a ver, nosotros podemos discutir que los precios son muy altos, pero también podemos discutir que los sueldos tienen que subir, y es la misma discusión. La discusión es la capacidad de compra que tenemos. Y ayer fue un acto magnífico, yo estuve, la verdad que multicolor, yo digo, porque había banderas de todos los colores, de todas las organizaciones políticas, sociales, muchísimas. Algunos datos. Había una librería en medio de todo esto, un stand de una librería, ya que nos acusan siempre de que vamos por el choripán y la coca. Había una venta abundante de libros, la verdad que me llamó mucho la atención. Libros sobre historia argentina, libros de política, libros de ecología, y después yo saqué unas cuantas fotos por el colorido de las distintas banderas. No había un único alineamiento, sino que había en una conjunción, en una situación de armonía, de paz completa, distintos grupos. Y la verdad que la marcha no fue una marcha, fue tanta gente que a donde llegaste te quedaste ahí y de ahí te fuiste para tu casa, ¿no? Porque no se pudo caminar. Me tenía que habíamos quedado a encontrarnos con un amigo que estábamos a 50 metros, hoy sabíamos que estábamos a 50 metros, y no pudimos llegar a estar uno al lado del otro para conversar un rato que queríamos por la multitud y por cómo estaba abigarrada la cantidad de gente, ¿no? No sé qué otras opiniones has recogido vos, pero para mí ha sido muy reconfortante ver tanta unidad, tanto grupos con una consigna única o coincidente, y no solamente grupos sindicales, sino políticos, sociales también, todos tratando de expresarse en contra de este modelo, que es un modelo que está hambreando, que nos está haciendo perder capacidad de compra cada día, ¿no? Son coincidentes, la mayoría de los testimonios que pudimos recoger en la radio son coincidentes contigo. Ahora, yendo a nuestro punto específico de interés, comentemos a la gente que a partir de ahora, los días miércoles, el primero y tercer miércoles de cada mes, tu presencia se va a hacer constante en forma de columna, y que entonces abrimos los teléfonos y los medios de comunicación de nuestro programa para poder ir viendo contigo dudas y cuestiones que tengan que ver con los derechos del consumidor. Y yo pregunto, y esta es una pregunta mía como consumidor, ¿continúa la hondanada de aumentos en la tarifa de los servicios públicos? Sí, vos sabés que... Sí, perdón. No, digo, en servicios públicos y en otros, como por ejemplo el combustible, que parece que se sigue avecinando un escalón tras otro incesante de aumentos. Sí, vos viste que son aumentos constantes en el cual uno ya pierde la noción del aumento y pierde la noción del precio. Estamos perdiendo la noción de precios, cosa que es muy importante cuando uno va a comprar, para no legitimar cualquier precio, saber qué precio más o menos está la cosa. Nosotros eso se había recuperado en el 2013 con el programa de precios cuidados, era uno de los objetivos fundamentales. Se recuperó la noción de precio y nosotros la estamos perdiendo nuevamente. El tarifazo no es un hecho puntual, sino que es un proceso que va a llevar varios años, tal cual como lo prevén ellos, en el cual
hay 4 aumentos por cada servicio público, 4 aumentos anuales. Los aumentos anuales se están perfilando en aumentos de alrededor de, juntan de a 2. ¿Por qué digo 4? Porque, por ejemplo, gas tenemos 2 de gas en boca de pozo y 2 de transporte y distribución. Y en electricidad tenemos 2 de generación, por ejemplo, y 2 de transporte y distribución. Juntan transporte y distribución, un aumento de transporte y distribución con un aumento de gas en boca de pozo o de generación, y eso está dando niveles del 40, 50, 60%. Significa que todos los años vamos a duplicar el valor del servicio, con cifras siderales. Nosotros estamos en algunos casos en gas alrededor del 1800% en este momento desde que asumió el gobierno de Macri. O sea, lo que pagábamos en aquel momento lo tenemos que multiplicar por 19. En luz, eso es provincial, pero también estamos en aumentos del 1000 al 1700%. O sea, multiplicamos nuestra tarifa por 11 a multiplicarla por 18. Y agua no nos dan descanso. En Capital Federal y Gran Buenos Aires fijaron una audiencia para el día 15 de marzo, que es el Día Internacional del Consumidor, para aumentar el agua al 26%, los sectores menos pudientes 68%. La provincia de Buenos Aires, el 15 de marzo, Día Internacional del Consumidor, es el día que fijaron para dejar que deje de funcionar la línea provincial de trenes. Carlos, Mario Casalla te saluda aquí desde Bariloche. Una pregunta interesante, y dado que estamos cerca del Día del Consumidor, una de las cosas que necesita el consumidor es competencia. Mi pregunta va por ese lado. Carlos, estos precios altos, estas cuestiones que se están dando, este gobierno se llama a sí mismo neoliberal. ¿Hay aumento de la competencia para bajar los precios? No, para nada. Nosotros estamos presenciando un mercado cada vez más concentrado en todos los aspectos, un mercado donde tiende la desaparición de las pymes y donde queda concentrado en grandes actores, y allá donde hay más de uno se practica lo que decimos mercado cartelizado. ¿Qué significa esto? Que entre los que supuestamente son competencias se ponen de acuerdo en los precios que van a fijar y discuten de ahí para arriba y pelean por el mercado de ahí para arriba, pero el piso de precios está fijado de común acuerdo entre los que compiten entre ellos, digamos. ¿Dónde vemos competencia? En mercados más chicos, en pymes, en otro tipo de negocios. En los grandes concentrados, en los grandes productores, está un mercado muy concentrado. Se ha avanzado en la concentración de los mercados, y esto es justamente contradictorio con ciertos principios que ellos dicen sostener, ¿no? Claro. Yo creo que el mercado perfecto, en el cual ellos dicen que el mercado perfecto es donde hay libre competencia y todo, eso realmente no existe. Hoy en día nuestro ojo está muy puesto en el tema de los servicios públicos, porque en verdad es un sablazo a los bolsillos de todos. Nosotros aquí en la Patagonia lo estamos sufriendo, aquí en Bariloche lo estamos sufriendo, y como vos decís, el mercado es monopólico, digamos. Yo no puedo optar por comprarle la luz a A o a B. Es más, claro, de acuerdo con la legislación provincial, yo ni siquiera puedo proveerme mi propia luz. Exactamente. ¿No? Tengo prohibido. Acá tuvimos el caso de un vecino que era un técnico, un ingeniero justamente del INVAPO, del centro atómico, ¿no? Sí, que se intentó colocar un generador de electricidad propio en su casa, y bueno, lo denunciaron y se lo hicieron sacar. Con la excusa de que hacía ruido molesto o podía perjudicar a las aves, pero bueno, hay una prohibición. Ahora, bueno, hay muchas provincias, por ejemplo Córdoba, donde vos tenés producción propia,
y tenés un sobrante para inyectarlo en la red, y entonces te cobran una multa por autoabastecerte y pretender abastecer a sectores de la red, y la multa es superior al valor de la energía producida, o sea, te llevan al quebranto, ¿no? Claramente. Claro, una locura. Digo, esta es toda una cuestión para nosotros. Los aumentos de luz y de gas en un lugar como la Patagonia, donde recién hablábamos con Mario, en pocos días más, aquí los días se van a hacer más cortos, amanece a las 9 de la mañana, a las 6:30 de la tarde ya de noche, con lo cual la mayor parte del tiempo nuestras luces están encendidas. Las temperaturas a partir de fines de marzo en adelante van a estar muy cerca de cero o bajo cero, con lo cual necesitamos calefaccionarnos. Se nos complica muchísimo. Ahora, también somos víctimas aquí en la Patagonia, supongo que algo parecido está pasando en muchas ciudades de la Argentina, de una imposibilidad de proveernos de alimentos en distintos lugares. Acá nosotros tenemos un gran supermercado que es La Anónima, propiedad de la familia Peña Brown, o sea, claro, propiedad del propio secretario de Comercio Interior. Otro supermercado más chico, que es el supermercado Todo, y después no tenemos grandes marcas de supermercados. Se instaló aquí un Carrefour, y se instaló aquí un Chango más que una, en las afueras, sí. Y para de contar, digamos, no tenemos más posibilidades. Y verdaderamente vemos que hay un aumento indiscriminado de precios de productos de primera necesidad. Te estoy diciendo harinas, fideos y demás, arroz, leche, carne. Vos viste, el proceso de devaluación fue a precios, pero de forma inmediata. Sí. Inmediata. Ahora, con aumentos mi pregunta 13%, es... 18%, 20%. Sí. Sí, y a nosotros nos tienen con una paritaria bajo el 15%. Pero digo, ¿cuál es la posibilidad que tenemos? ¿Hay una posibilidad nuestra en tanto consumidores de defendernos de esto? ¿O la única posibilidad es de nosotros como ciudadanos a partir de la elaboración de un cambio político, digamos? Dentro del juego de esta estructura que nos propone este gobierno, ¿los derechos del consumidor son herramientas suficientes para parar este embate contra el bolsillo de las familias? No, claramente no son herramientas suficientes. Vamos a ser muy claros en esto. Son paliativos, y tenemos que el desarrollo, pero por ejemplo, hasta que no cambie la estructura del mercado minorista, del comercio minorista, y la renta minorista la recuperemos, las organizaciones sindicales, sociales, a través de la creación de cooperativas, de mutuales, a través de las proveedurías de las obras sociales, mientras nosotros no recuperemos la renta minorista, vamos a estar con escarceos, con batallas, con trincherita acá, trincherita allá, solamente para que sea un paliativo, para llegar a fin de mes o para aguantar un poco. La verdad que la creación de cooperativas de consumo, por ejemplo, donde cooperativas que funcionen adecuadamente, ¿no? Uh-huh. O la recuperación de los cinturones de producción fruto hortícola en ciertas zonas, son posibilidades, pero hay que analizar cada zona, pero son decisiones difíciles de poner en marcha, largas. La verdad que no vislumbramos soluciones inmediatas o que un cambio mínimo en las costumbres de compra de los consumidores vaya a cambiar. Claro. Y te digo más, cuando se lanzan cooperativas, la experiencia que tenemos, donde decimos, bueno, capitalicemos a la organización social, a la mutual, a la proveeduría, que la ganancia quede en las mismas organizaciones sociales para poder avanzar en el tema. La verdad es que la gente a veces no quiere molestarse en participar de esos, y entonces sigue gastando altos porcentajes de sus ingresos en los sectores concentrados que nos esquilman. Sí, tal cual, esa es la realidad que estamos viendo aquí en Bariloche también con el mercado comunitario, por ejemplo. Claro. Es exactamente lo mismo. Claudio, dentro de 15 días volveremos a encontrarnos y te voy a pedir un favor, porque bueno, además de los precios altos, hay un problema con la calidad de los servicios.
O sea, estamos pagando un montón de dinero por la luz y la luz se corta, estamos pagando un montón de dinero por los teléfonos celulares, por ejemplo, y no funcionan, estamos pagando un montón de dinero por la internet y te dicen que te venden un caño de 30 gigas y en verdad anda en bicicleta. Te dan 6 megas. Claro, las tarjetas de crédito te dicen una cosa y después cuando viene la factura es otra. Podríamos para dentro de 15 días, te pido si es posible, tener un pequeño ranking de cuáles son los rubros que tienen más cantidad de reclamos en cuanto a violación de los derechos del consumidor. Bueno, dale, preparamos para dentro de 15 días ese tema. Macanudo. Claudio, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa. Nos reencontramos entonces en 15 días, el día miércoles, que va a ser el primer miércoles de marzo. Bárbaro. Un abrazo. Hasta prontito, Sony. Un saludo a todos. Ahí